conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, apreciados hermanos, amigos, quiero enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por este canal de televisión, también a aquellos que nos están siguiendo por diferentes redes sociales, o posiblemente tú te encuentres en un grupo pequeño, están estudiando esta serie doctrinal. Sean bienvenidos a esta serie titulada En Busca de la Verdad. El Señor Jesús dijo allí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Se ha comprobado que cuando uno conoce a Jesús y su verdad, eso trae libertad a la vida del ser humano, libertad mental, emocional, espiritual y aún libertad física, porque tú puedes encontrarte atrapado, encadenado por un vicio y puedes luchar, puedes buscar ayuda por aquí, por allá, pero no siempre el ser humano tiene la habilidad de vencer esas debilidades. Pero cuando tú conoces a Jesús y su verdad, eso rompe las cadenas que te atan y encuentras verdadera libertad. En esta ocasión vamos a estudiar el tema titulado La verdad sobre los mandamientos de Dios. Y vamos a comenzar viendo algunas características de los mandamientos de Dios, que en la misma Biblia nos dice. Por ejemplo, ahí en el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Nota que nos dice que la ley o los mandamientos son perfectos. ¿Y quién es solamente perfecto? Dios. Y déjame decirte una cosa más también, vas a encontrar en la Biblia ley, mandamientos, estatutos, y son sinónimos, están hablando de lo mismo. En este caso aquí usa la terminología ley, pero está hablando de los mandamientos. En Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Quién es solamente santo? Conforme la Biblia, Dios. ¿Quién es solamente justo? Dios. ¿Quién es solamente bueno? Dios. Nota que aquí está utilizando atributos que pertenecen al carácter de Dios, como si los mandamientos fueran un mero reflejo del carácter de Dios. En el Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Qué interesante, a los mandamientos también se les identifica aquí como verdad. Y la Biblia nos dice que Dios es verdad. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 25, noten lo que él dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, ni hacedor, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Nota que Dios quiere que nosotros miremos atentamente, que pongamos atención a sus mandamientos. Y aquí le llama la ley de la libertad. Y si sigues leyendo ahí en Santiago, descubres que está hablando de los 10 mandamientos, porque hace referencia a algunos de esos mandamientos específicamente. Y Dios quiere que pongamos atención. Yo no sé si tú estás poniendo atención a lo que Dios quiere que le pongas atención. Yo solo sé que mucha gente ignora a lo que Dios quiere que le pongamos atención, pero Él aquí nos pide que pongamos atención, miremos atentamente sus mandamientos. Y nota que no seamos solamente oidores olvidadizos, porque hay gente que ha leído lo que dice la Biblia, pero simplemente se olvida de ello, sino que seamos hacedores de la obra, o sea, no solamente leer, saber lo que está allí, sino obedecer, guardar lo que nos dicen los mandamientos. Y la persona que hace eso, mira, dice, este tal será bienaventurado en su hecho, o sea, te va a ir bien en todo lo que hagas en la vida como resultado de obedecer a Dios, de guardar sus mandamientos.
¿qué dijo Cristo sobre la ley o sobre los mandamientos? Porque hay gente que me ha dicho que Jesús cambió los mandamientos y aún en el nombre de religión cristiana me lo han dicho. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Mira aquí Jesús en Mateo 5, 17 y 18 hablando de esto dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, Jesús dijo: yo no vine para quitar lo que escribieron los profetas ni lo que está escrito en la ley. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Y una persona me dijo: ya ve, pastor, ahí dice que él vino a cumplir, por eso ya no los tengo que obedecer yo más. Pero no tendría lógica que Jesús diga: yo no vine a cambiar, pero sí los cambié. De lo que está hablando Jesús, que él vino a cumplir, es de las profecías que hablaban de él, que iba a ser el Mesías. Eso vino a cumplir Jesús. Pero mira, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Y la jota y la tilde son los símbolos más pequeños en el alfabeto hebreo. Y Jesús dice que ni siquiera eso se le puede quitar con autoridad divina. Incluso nota lo que Jesús dijo en Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Quiere decir que si algo hizo Jesús cuando vino a esta tierra fue obedecer los mandamientos. Él vino para darnos ejemplo y Él nos dio ejemplo de cómo guardar esos 10 mandamientos y el espíritu positivo, el verdadero espíritu para guardar esos mandamientos, no en una forma legalista. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué propósito tienen esos mandamientos? En Santiago 1, 22 y 23 nos lo dice: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo natural. Qué interesante, vamos a detenernos aquí. Está poniendo el ejemplo de un espejo. Y sabes que está comprobado que una de las cosas más procuradas en la mañana al levantarnos es el espejo. Y tú te levantas en la mañana y te ves en el espejito mágico, a ver qué te dice el espejito mágico. Y te dice: necesitas del agua, del jabón, de la toalla, del peine. Y a algunos de nosotros nos dice el espejito mágico: necesitas de cirugía plástica, porque llegamos tarde en la repartición de caras, no nos alcanzó mucho. Ahora yo te pregunto, ¿el espejo tiene poder para limpiarte? No tiene poder, simplemente te dice: necesitas del agua, del jabón, del peine, de la toalla. Cuando te ves allí, te ves en tu condición natural, como tú eres, no como cuando te levantaste después y te haces esto, te haces lo otro. Ahí te ves en tu condición natural. Pero el espejo no tiene poder para limpiarte ni para cambiar tu condición, porque Él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Notas, vio en el espejo su condición, pero no hizo nada. Simplemente dio la media vuelta, siguió adelante y después se olvidó que necesitaba del agua, del jabón, del peine. Nota, así es, dice, la persona que ve en los mandamientos y no los obedece. Te pongo otro ejemplo. Una damita ve en el espejo y se da cuenta que tiene unos cachetitos carnudos, gruesos, y no le gusta lo que ve. Entonces tira el espejo al piso y lo rompe. Yo te pregunto, porque rompió el espejo, no le gustó lo que miró allí, ya no tiene los cachetes carnuditos, gruesecitos, los sigue teniendo. No cambió su condición. Lo mismo sucede con las personas que dicen: no, ya no tenemos que guardar los mandamientos, ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario. No por eso cambia tu condición, sigues siendo pecador. Ahora déjame decirte esto: si hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, pero no fueron los 10 mandamientos. Hay personas que dicen que Jesús clavó los mandamientos en la cruz del Calvario.
En el siguiente estudio yo te voy a mostrar con la Biblia qué es lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, porque de hecho el libro de Colosenses habla de eso, pero no fueron los 10 mandamientos. Incluso aquí en Santiago capítulo 2 versículo 12, vean lo que dice: así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? De libertad. Y descubrimos que esa ley de libertad son los 10 mandamientos. Nos está diciendo que vivamos y actuemos de tal manera que estemos conscientes que en el día del juicio Dios nos va a juzgar a la luz de esos 10 mandamientos. Y déjame decirte, amado, cuando yo por primera vez leí esto, yo tendría unos 15 a 16 años. Tenía poco que había muerto mi padre y eso me preocupó a mí, porque mi padre, aunque fue muy buen hombre, muy buen padre, pero él no conoció las verdades bíblicas que ahora yo estaba conociendo. Y eso me turbó. Yo dije, óyeme, ¿qué va a hacer Dios con mi padre en el día del juicio? Aquí dice que nos va a juzgar a la luz de esos 10 mandamientos. Pero ¿cómo Dios va a juzgar a mi padre de algo que él no conoció? Y eso me tuvo preocupado por un tiempo. Pero sabes una cosa, aunque tengas tú inquietudes, preocupaciones, cuando sinceramente te estás haciendo esas preguntas y aún cuestionas cosas de Dios, pero lo haces sinceramente, Dios te va a revelar su verdad. Dios no te va a dejar confundido. Y al pasar el tiempo leyendo, yo encontré tranquilidad, porque al leer aquí en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, leí lo siguiente, vean, que me dio tranquilidad. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. Quiere decir que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una ley de la conciencia. Te pongo un ejemplo, piensa en un indígena que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas, que no sabe que hay una Biblia, menos que hay 10 mandamientos, que uno dice no robarás, el otro dice no matarás. ¿Y por qué razón ese indígena cuando mata, corre? Cuando roba, roba de noche, porque hay algo que le está indicando que lo que está haciendo está mal hecho. Es el Espíritu de Dios hablándole a esa ley de la conciencia. Y si ese indígena se deja guiar por esa ley de la conciencia, aunque no conoce esos 10 mandamientos, y cuando está por hacer algo mal hecho, que está por desobedecer esos mandamientos de Dios y siente esa impresión, se siente incómodo, no hace aquello y da la media vuelta y va en otra dirección, en el día del juicio Dios lo va a juzgar como si hubiese obedecido los mandamientos al pie de la letra. Pero si ese indígena, a pesar de esa ley de la conciencia, él va y hace lo que sintió en esa impresión que no debería de hacer, viola esa ley de la conciencia, Dios lo va a juzgar en el día del juicio como si hubiese desobedecido los 10 mandamientos, aunque no los conoció. ¿No te parece que Dios es maravilloso, bueno, justo y santo? ¿Te ha sucedido a ti que alguna vez estás por tomar una decisión y ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos, pero te sientes incómodo y hasta tu corazón te comienza a palpitar más aprisa? ¿Qué está sucediendo? Es el Espíritu de Dios hablándote a la ley de la conciencia, diciéndote que eso no está bien, que estás por mal camino, que estás por tomar una mala decisión. En Romanos 3:20 dice el apóstol Pablo: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Déjenme detenerme aquí, vamos a estar claros en esto. No quiero que nadie vaya a decir que yo dije que para salvarnos tenemos que guardar los 10 mandamientos. Porque si nosotros nos pudiéramos salvar por guardar los mandamientos, Jesús no hubiese venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario.
Entonces, si no nos salvamos por guardar los mandamientos, ¿qué propósito tienen los mandamientos? Ya leímos en Santiago que es un espejo que nos muestra dónde nosotros estamos fallando, pero no tiene poder para limpiarnos. Pero ¿qué propósito tiene? Aquí no lo dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Te lo explico de esta manera. Cuando yo voy a Cristo en mi condición natural, aparezco que mi carácter está manchado, es un espejo. Los mandamientos son un espejo y la Biblia nos dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Pero ese espejo no tiene poder para limpiarme. Los mandamientos no tienen poder para cambiarme. Así como el espejo me dice necesitas del agua, del jabón, de la toalla, los mandamientos me dicen a mí necesitas de Cristo. Él es tu única esperanza. Entonces yo por la fe voy al pie de la cruz, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito la ayuda de Dios y acepto a Jesús como Salvador personal. La Biblia me dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y después voy y me presento ante los mandamientos y aparezco como si nunca hubiese pecado. Ese es el milagro de la justificación. Dios me ve como si nunca antes hubiese pecado. Pero los mandamientos no tienen poder para limpiarme. Simplemente me indican dónde yo estoy fallando. Incluso en el libro de Gálatas nos dice que la ley, los mandamientos, fue un ayo para llevarnos a Cristo. Y un ayo en los tiempos bíblicos era una niñera que cuidaba de un niño. Entonces los mandamientos nos conducen a Cristo, nos dicen eres un pecador, pero ve a Cristo, nos enfocan, nos llevan hacia Cristo. Y mira aquí en Apocalipsis 12:17, hablando de un dragón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Si tuviese yo tiempo, amados, les explicaría que este dragón, aquí con mismo Apocalipsis 12, es el diablo. Y la mujer de la que está hablando aquí es la iglesia cristiana y la iglesia que vive al fin del tiempo. Y mira que el dragón está enojado en contra de la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es tu descendencia? Tus hijos, tus nietos. Entonces la descendencia de la iglesia cristiana que se estableció en el primer siglo, y aquí de este es el remanente, también así lo menciona en Apocalipsis, está hablando del cristianismo que vive al fin del tiempo. Y nota que la característica es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Si Dios no quisiera que guardáramos los mandamientos, si Jesús hubiese acabado con los mandamientos cuando murió en la cruz del Calvario, el diablo no estaría enojado, porque entonces guardar los mandamientos iría en contra de la voluntad de Dios. El diablo estaría contento, pero como la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos y el diablo va a ir siempre en contra de la voluntad de Dios, pues va a estar enojado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Yo no sé si el diablo está contento contigo o está enojado contigo. Yo solo sé que obedecer los mandamientos de Dios es la voluntad de Dios y va a hacer que el diablo esté enojado si tú obedeces a Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice así: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin del discurso? El resumen, lo más importante. Personas que estudian oratoria saben que cuando se hace una presentación, digamos, de 45 minutos, en el último minuto, minuto y medio, hay que hacer un resumen de los puntos más importantes que se cubrieron en esa presentación. Y aquí nos dice que lo más importante, el resumen de todo esto es lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala.
Nota que coincide con lo que dice el apóstol Santiago, que Dios nos va a juzgar en el día del juicio a la luz de esos 10 mandamientos. Y nota que aún de aquellas cosas que pensamos que al haberlas hecho nadie se dio cuenta, volteamos para acá, volteamos para allá y nadie estaba viendo y pensamos que nos salimos con la nuestra. Pero en el día del juicio van a aparecer esas cosas allí. Si es que no nos hemos arrepentido, si es que no hemos llevado esos pecados al pie de la cruz, si es que no hemos sido lavados con la sangre de Cristo. En Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es un asunto de amor. Dios no te va a obligar, pero Jesús dice: si me amas, demuéstramelo. Porque hay personas que dicen: ay, pero es que Dios conoce mi corazón, Él sabe que lo amo. Y sabes que aún gente cristiana me ha dicho eso: aunque no guardo los mandamientos, pero Dios sabe que lo amo. Aquí Dios dice: si me amas, demuéstramelo, guarda mis mandamientos. Mira lo que dice en Isaías 48, versículos 17 y 18. Así ha dicho Jehová, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios Jehová. Y mira lo que dice: yo Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Notas que todo lo que Dios hace para nosotros y quiere que hagamos es por nuestro bien, para nuestro provecho. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que sea para tu mal. Dios nunca te va a prohibir de algo que sea bueno para ti. Él nos enseña provechosamente y mira lo que dice: ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. ¿Sabes, mi amado? La primera bendición que viene a la vida de un ser humano por obedecer a Dios es que viene paz a tu vida. Hay tranquilidad. Cuando tú estás desobedeciendo a Dios, cuando tú entiendes que estás yendo en contra de la voluntad de Dios, eso te roba la paz y la felicidad de tu vida. No hay tranquilidad. Pero cuando tú comienzas a obedecer a Dios, la primera bendición va a ser que va a haber paz en tu vida. Si eso fuera lo único, con todo valdría la pena obedecer a Dios, pero vas a descubrir que aparte de que viene paz a tu vida, van a venir otras bendiciones a tu vida como resultado de obedecerle. De hecho, hay mucha gente que se acarrea problemas a su vida porque vive una vida desordenada y desobedece a Dios. Tú obedeces a Dios, te vas a evitar muchos problemas que otros se acarrean a su vida. Entonces, ¿por qué hay quienes son rebeldes contra los mandamientos de Dios? Si son santos, justos, buenos, si Jesús los guardó, si Jesús nos dio ejemplo, si Él nos dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, si es para nuestro bien, ¿por qué razón hay gente que es rebelde en contra de los mandamientos de Dios? El libro de Romanos lo dice, Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es tan sencillo como eso. Notas, la Biblia nos habla que tenemos dos naturalezas: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y si tú estás viviendo en la carne, estás alimentando las cosas de la carne, vicios, cosas malsanas, vives una vida desordenada, pues te va a molestar que hay un mandamiento que te diga: no robarás, no adulterarás. Notas, eso te va a molestar. Así es que no se puede agradar a Dios. Pero por otro lado, la Biblia nos habla que cuando vivimos en el Espíritu, entonces somos victoriosos. Cuando tú alimentas tu naturaleza espiritual por medio de la oración, del estudio de la Biblia, asistes regularmente a la iglesia, compartes tu fe con otros, les dices a otros lo que Cristo ha hecho por ti, eso te va a ayudar a crecer espiritualmente, y cuando vengan las tentaciones, tú vas a tener el poder espiritual para decir no. La Biblia nos muestra que hay quienes sí guardan los mandamientos de Dios. Mira aquí en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Y sabes que se necesita paciencia para vivir la vida cristiana. Y de paso, un santo en la Biblia no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. No guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Cristo y porque Cristo me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso es que yo los guardo, y también esa debe de ser la actitud tuya. Sin duda estás familiarizado con este letrero que es una señal de tráfico: speed limit 50 miles per hour. O sea, no puedes ir más que 50 millas por hora. Esta otra señal de tráfico, el semáforo, la luz se pone amarilla. ¿Qué te está diciendo? Deténgase, porque ya viene la luz roja. Pero ¿qué hacemos? Aceleramos para pasar antes de que cambie la luz, y casi siempre ya se puso roja cuando pasamos, y volteamos para todos lados a ver si no viene un policía, y justo ahí estaba una patrulla metida en una plaza comercial, y sale y nos pone esas lucecitas, y hombre, te paras y estás que el corazón se te sale. Se te acerca un caballero que es respetuoso, pero con todo estás que se te sale el corazón por la boca. ¿Por qué? Porque sabes que has roto una ley de tráfico. Te dan una infracción, vas ante el juez. Yo recuerdo, me sucedió a mí de muchacho, y me presento ante el juez. Le digo: mire, señor juez, él me preguntó: ¿eres culpable o inocente? Soy culpable, rompí esa ley de tráfico, pero déme oportunidad, porque me va a afectar a mi récord de manejo, me va a subir el costo del seguro. Y él me dijo: tienes razón, aquí yo veo que no tienes ningún antecedente de infracciones. Y ¿saben lo que me dijo? Te la voy a dejar pasar esta vez, pero de aquí en lo adelante respeta las leyes de tráfico, porque están para tu bien, para tu protección y la protección de otros. Cuando salí de ahí, ¿qué hice? ¿Aceleré a todo lo que da el carro? No, más bien con cuidado estuve respetando las leyes de tráfico. Pero muchos en el nombre de religión cristiana quieren hacer eso. Ya Cristo murió por mí, ya Cristo me perdonó, puedo seguir viviendo como quiera. No, Cristo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sabes? Se cuenta la historia del tiempo de la esclavitud. Estaban subastando esclavos, y por fin subastaron a un hombre que se miraba muy fuerte, muy prometedor. Y el hombre que lo compró le dijo: sígueme, porque yo ya te compré, pon esto aquí, pon esto allá. Sí lo hago, pero no te voy a servir. Y así fue todo el camino. Llegan a la granja, lo mismo, y el hombre le dice: oye, has venido diciendo que sí lo haces, pero no me vas a servir. No me tienes que servir si no quieres. Y sacó un documento, le dijo: mira, aquí dice que eres libre, ya pagué por tu libertad. El hombre cayó llorando de rodillas diciendo: Señor, yo te voy a servir hasta que me muera. ¿Qué hizo la diferencia? Ahora iba a servir por gratitud. Cuando tú y yo entendemos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz, que fueron tus pecados, los míos, los que lo clavaron en la cruz, y ahora Él me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces la respuesta va a ser: Señor, yo te voy a servir hasta que me muera. Yo quiero orar por ti en esta ocasión. Tú desearas decirle: Señor, dame poder para vivir en el Espíritu. Yo te quiero obedecer. Yo quiero guardar los mandamientos. Sé que los dejaste para mi bien. Son un cerco de protección. Me van a librar de problemas. Me van a proteger. Voy a evitarme problemas que otros se acarrean por vivir una vida desordenada. Yo quiero orar por ti. Padre Celestial, te agradecemos porque nos has dejado estos 10 mandamientos no como un cerco de prohibición, sino más bien un cerco de protección que nos protege de peligros, de malas decisiones, de dolor, de sufrimiento. Ayúdanos a obedecerte, danos tu Santo Espíritu, ayúdanos a andar en el Espíritu, vivir una vida de oración, estudiar tu palabra, asistir a la iglesia regularmente, compartir la fe con otros. Bendícenos, porque te amamos, queremos guardar tus mandamientos. Agradecemos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.